Hola chicos, buenas noches, bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar con este curso de nutrición deportiva y vamos a tocar un tema importantísimo, ¿cierto? Vamos a hablar de un macronutriente que digamos es como la vedette, ¿no? De la nutrición deportiva, la famosa proteína, ¿sí? Normalmente la mayoría de gente que entrena o que está metido en el tema deportivo, en el ámbito deportivo, si conoce un nutriente es la proteína, ¿no es cierto? O hablan constantemente de la proteína. A veces confunden solo proteína con el tema de la suplementación, ¿no? Que en estas últimas décadas, digamos, se ha afianzado, ¿no? Se ha afiatado muchísimo. Y mucha gente cree que la proteína solo es un suplemento o es algo artificial. Pero recordemos que la proteína es un nutriente natural, que los encontramos normalmente en los alimentos naturales, ¿no es cierto? Pues de ella vamos a hablar esta noche. Muy bien, empecemos proyectando nuestro PPT. Muy bien, seguimos hablando de alimentación y nutrición, pero esta vez este capítulo o este tema es el tema de las proteínas. A ver, las proteínas o prótidos, ¿no? Las proteínas son conocidas también como prótidos. Recuerden, chicos, es sinónimo, es lo mismo. La proteína es una macromolécula, ¿no? O las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Y aquí vamos a ir detallando. Algo que tenemos que tener claro es que un conjunto de aminoácidos forman cadenas de péptidos, ¿sí? Van a formar péptidos, desde los más chiquitos que pueden ser dipéptidos, o sea, dos péptidos, ¿no es cierto? Tres aminoácidos forman tripéptidos, de ahí, digamos, hasta 12 o 15 uniones de aminoácidos, estamos hablando de oligopéptidos, y después hablamos ya de péptidos, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de más de 15 aminoácidos, estamos hablando prácticamente de péptidos, ¿no? Cadenas grandes de aminoácidos. Y estos aminoácidos, cuando se juntan, van a formar proteínas, ¿sí? Cuando hablamos de más o menos más de 50 aminoácidos, estamos hablando ya de alguna proteína. Una proteína chica, pero una proteína. ¿No? 50 o 100 aminoácidos, estamos hablando ya de proteínas, ¿sí? Entonces, en conclusión, un conjunto de aminoácidos forman péptidos, ¿no es cierto? Y los péptidos, un conjunto de péptidos forman proteínas. Todas las proteínas tienen CHOM. Recuerden, chicos, que normalmente los nutrientes y además nosotros mismos estamos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿cierto? Que vendrían a ser nuestros elementos esenciales. Recuerden que normalmente si te preguntan qué eres tú, tú le vas a decir que eres un ser vivo, vas a decir que estás formado por, eres un conjunto de células, ¿no es cierto? Múltiples células, eres un ser multicelular, ¿no es cierto? O policelular, como quieras decir. Pero básicamente está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Casi todo lo que es orgánico para nosotros está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Recordemos que los macronutrientes, tanto los carbohidratos como las grasas y las proteínas, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sobre todo las proteínas que tienen el nitrógeno. Los carbohidratos y las grasas tienen el CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Vamos bien? Entonces tengamos presente que, sobre todo en estos nutrientes, las proteínas, vamos a encontrar el nitrógeno, ¿sí? Y casi todas además también van a poseer azufre, ¿sí? Esa es del azufre. El contenido de nitrógeno representa más o menos aproximadamente el 16% de la masa total de la molécula. Es decir, que en cada 6,25 gramos de proteína contenemos 1 gramo de nitrógeno. El factor 6,25 se utiliza para estimar la cantidad de proteína existente en una muestra a partir de la medición de nitrógeno de la misma. Normalmente se usa eso en el ámbito hospitalario, en los hospitales, en las clínicas. Se mide mucho medir el balance, ¿no? Se acostumbra a medir el balance nitrogenado. Ahora vamos a definir el concepto de proteoma. Un proteoma es el conjunto de proteínas que forman parte de una célula o tejido. A eso le vamos a llamar proteoma. Función, vamos a ver cuál es la función. La función de las proteínas. Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Recordemos, chicos, que una de las funciones principales, o sea, la principal función de las proteínas en nuestro organismo es formar estructuras. ¿A qué me refiero con estructuras? Formar tejidos de todo tipo. Si no me entiendes el término tejidos, estamos hablando músculo de todo tipo. No solo músculos, huesos, piel, etcétera, ¿sí? Además, una serie de sustancias funcionales, como las enzimas, neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, su principal función es una función estructural. Es verdad que de la proteína yo puedo obtener
energía, pero esa vendría a ser como que su función secundaria. La principal es usarla como formadora de estructura, formadora de músculo. Tenemos, por ejemplo, a la actina y la miosina, que son responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. Son las famosas proteínas contráctiles, la actina y la miosina, y hay otras tantas más. Ya llegado el capítulo vamos a ahondar en ese tema. Pero por el momento necesito que tengan en cuenta esto, actina y miosina, y apréndanse bien esos nombrecitos. Porque son las proteínas contráctiles, digamos, las principales proteínas contráctiles, ¿sí? Cuando hablo de contráctiles, estoy hablando de la contracción muscular, que tiene que ver con el tema del movimiento, ¿no es cierto? Ya vamos a ir desarrollando y conociendo más ese tema, ese aspecto, ¿ya? Después las proteínas están formando anticuerpos. Recuerden, los anticuerpos son los encargados de las acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos. Se tiene que ver con nuestro sistema inmune, ¿cierto? Nuestro mecanismo de defensa. ¿Vamos bien? También las proteínas tienen una función de reserva, como por ejemplo la ovoalbúmina en el huevo, la caseína en la leche, ¿no es cierto? En función de reserva también. También, recuerden que el colágeno es una proteína, está formado por varios aminoácidos. El famoso colágeno es una proteína, chicos, tengo que prestar atención aquí. Integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén, ¿cierto? El colágeno que no solo es para la piel, es también para la masa muscular. También está, el músculo también está formado por colágeno. Y una serie de estructuras más. Ya vamos a ir viendo, lo vamos a ir descubriendo. Casi todas las enzimas, ¿no? Que son, recuerden que una enzima es un catalizador, o sea, un destructor, un degradador. El que cataliza, lo que cataliza degrada. Es un degradador de reacciones químicas en el organismo, ¿cierto? O en los órganos, o en los organismos vivientes. La hemoglobina, la famosa hemoglobina, está formada también por proteínas, ¿cierto? La hemoglobina y otras moléculas parecidas, como la mioglobina, ¿sí? Que es cómo se almacena el oxígeno en los músculos, la mioglobina. La hemoglobina, todos deben saber que es el gran transportador del oxígeno, ¿no es cierto? Recuerden que el oxígeno se transporta a través de la sangre y específicamente a través de la hemoglobina, que encontramos evidentemente en la sangre. Muchas hormonas reguladoras, ¿no es cierto?, están formadas por aminoácidos, péptidos y proteínas. No todas, pero sí muchas. Los receptores de las células, a los cuales se fijan las moléculas, capaces de desencadenar una respuesta determinada, normalmente los receptores están formados por proteínas.